¿Cómo le va? Buen día a vos, a todo tu equipo y al público, a la audiencia en general. Bueno, ayer tuvimos una sesión ordinaria y además de sesionar tuvimos una audiencia pública con motivo de este evento que está previsto realizarse el día 5 de agosto en nuestra ciudad, en el anfiteatro de Domi Folklore, de esta banda que se llama Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado. Una banda muy convocante, se espera que sea un evento masivo. Bueno, se celebró la audiencia pública y se dieron detalles de lo que es el proyecto de ordenanza, que, dicho sea de paso, requiere de doble lectura y es por eso que se celebró la audiencia pública, con lo cual en la próxima sesión estaremos ya aprobando definitivamente este proyecto, luego de efectuarle algunos leves modificaciones al proyecto originario que nos envía el Departamento Ejecutivo en base precisamente a sugerencias que surgieron más que nada dentro del seno del propio Consejo Deliberante, porque tengo que ser sincero, ayer no asistió ningún vecino a la audiencia pública, aunque sí se han comunicado conmigo personalmente. También entiendo que el secretario de Gobierno ha recibido varias llamadas y visitas al respecto de mucha gente interesada, a la cual se le ha ido evacuando las dudas y, como te decía, se les ha tomado estas sugerencias, pero sí, concretamente en el día de la audiencia no asistió ningún vecino. Ese es el problema que tenemos siempre cuando hay audiencia pública, que los vecinos o hacen consulta fuera de la reunión y a la hora de que uno tendría que estar en el lugar... Bueno, por ahí son un poco... Es como un arma de doble filo, ¿no? Sí. Esto de vivir en sociedades como la que vivimos nosotros, Jesús María, que es una ciudad, pero que, por decirlo cariñosamente, tiene alma de pueblo todavía. Digo, es un arma de doble filo porque por ahí la gente no hace uso de sus herramientas formales, por así decirlo, institucionales, pero sí tiene la ventaja de la cercanía con el funcionario. A mí me conoce la gente, entonces me frenan en la calle, cualquiera accede a mi número telefónico y me llama. Entonces, por un lado está bueno, porque está bueno tener ese contacto directo con los representantes y con los funcionarios, pero por otro lado también es una lástima que no se haga uso de estas instituciones que se encuentran previstas por la ley y que son muy importantes, ¿no? Pero bueno, en fin, lo más importante es que los interesados puedan hacerse de la información y en ese sentido creo que el objetivo está cumplido. Bien, sobre este tema, sobre la visita de los que tendremos el próximo 5 de agosto, ¿qué es lo que más planteaba la gente o cuáles fueron las principales consultas? Y la verdad es que este proyecto de ordenanza concretamente refiere a lo que es toda la cuestión que tiene que ver con la normativa general de inspección, de seguridad e higiene, ¿no es cierto? Y con todo lo que tiene que ver con la cuestión tributaria, es decir, los montos a abonar en concepto de aquellas personas que quieran poner un negocio para esa fecha. Igual que como se hace siempre, muy similar a como se hace siempre para la Doma, o como se hizo para el Boom Boom, con la diferencia de que en este caso es un solo día, una sola noche. Como les decía, esta ordenanza, este proyecto de ordenanza trata sobre esos temas y no trata sobre lo que es el operativo de seguridad, que es lo que por ahí más le interesa al vecino y sobre todo a aquellos vecinos que se encuentran dentro de la zona de exclusión, porque son quienes pueden aprovechar ese día para poner algún negocio y hacerse unos pesos extra, ¿no? Entonces por ahí siempre les preocupa mucho el tema de cómo va a ser el operativo de seguridad, concretamente, por poner un ejemplo, por el tema del vallado que se hace, que muchas veces, entre comillas, perjudica a algunos comerciantes y otros se ven más beneficiados, ¿no? Bueno, la verdad que es un tema muy álgido, pero ahí cabe aclarar que el operativo de seguridad es algo que excede al municipio. El municipio no tiene plenas facultades para realizar el mismo, sino que el mismo se efectúa de manera consensuada principalmente entre el organizador del evento y la policía de la provincia de Córdoba. Por supuesto que el municipio siempre intenta intervenir en el operativo para que los vecinos se vean lo menor perjudicados posible. Concretamente me refiero a estos comerciantes que por ahí se ven afectados por el vallado principalmente, o por el sentido de circulación que se le da a la gente para ingresar o salir del predio. Así es que bueno, respecto a eso, puntualmente, como les digo, no pasa por esta ordenanza, pero no desconocemos el tema y evacuamos las dudas. Hoy, a las 9 horas, si no me equivoco, hay una reunión de defensa civil entre los cuales se va a estar hablando también de ese tema, y entiendo que a la brevedad, desde Secretaría de Gobierno, se va a estar convocando a la ciudadanía en general, puntualmente a los comerciantes de la zona y a los que se encuentran dentro de la zona de exclusión, con más razón, para una reunión informativa ya cuando hayan más detalles de cómo va a ser el operativo de seguridad.
Bien, bueno, un gran operativo como nos tiene acostumbrado Jesús María, ¿no? Cada vez que hay algún tipo de evento de esta magnitud, y bien lo destacabas, ¿no? No solamente trabaja el comercio, sino trabaja o mueve toda la ciudad de Jesús María en cuanto a al turista que viene o a la gente que viene de distintas provincias, que no solamente está 24 horas, sino que viene días antes y hay que acomodar de alguna forma la ciudad. Entonces somos todos beneficiados de alguna forma, de un remisero, un vecino que tenga una propiedad para alquilar, en fin. Así es, directa o indirectamente se beneficia económicamente toda la sociedad, tanto en la Doma como en el Boom Boom o como va a ser en este caso los fundamentalistas del aire acondicionado. La verdad es que se trata de operativos muy costosos, con lo cual el dinero que el municipio recauda en concepto de estas contribuciones por servicios de inspección general e higiene, en todo caso es perdón por la vulgaridad, un pasamano, ¿no? Es el dinero que le ingresa al municipio, pero lo vierte en este operativo de seguridad. Pero sin duda, como decías vos, aquella persona que hizo un alojamiento temporario o aquella persona que tiene un hotel los 365 días del año, o el del mercadito, o el que puso ese día un puestito de choripán, lo que sea, hace una diferencia que le sirve ya sea para ponerse al día con sus impuestos, con lo cual sí ingresa dinero al municipio, o bien para gastarlo comprando ropa, saliendo a esparcirse, lo que sea, que es dinero que queda dando vueltas en la sociedad y que de alguna manera vuelve a las manos de uno, ¿no? Bien, concejal, siempre trabajando, ¿no? Tratando de mejorar y llevar adelante la ciudad. Y uno de los temas principales que ya vienen tratando es que Jesús María tenga se me fue la palabra, una ordenanza, o que trabajemos justamente para modificar esto, una carta orgánica. Sí, tiene que ver también con esto y es un tema que ya se ha puesto en agenda desde marzo, sí. El tema de la carta orgánica. Bueno, como sabrán, nosotros como municipio nos regimos por una ley provincial, que es la ley 8102, que es la ley orgánica de municipios y comunas. Esta ley rige precisamente para aquellos municipios que no tengan su propia carta orgánica. Nosotros como municipio ciudad estamos en condiciones de dictarnos nuestra propia carta orgánica. Por distintas cuestiones, ¿no? Por cantidad de habitantes, sí. Y demás, no viene el caso de entrar en cuestiones duras de la normativa. Pero como les decía, nosotros estamos en condiciones de dictar nuestra propia carta orgánica, y esto de dictar su propia carta orgánica es algo que hay que analizarlo muy detenidamente. No es cuestión de que porque cumplamos con los requisitos, nos tengamos que hacer sí o sí nuestra propia carta orgánica. De hecho, vale aclarar que a nivel de derecho comparado en Argentina, la ley de municipios de la provincia de Córdoba es una de las mejores. La doctrina en general de nuestro país es conteste en que el modelo de la provincia de Córdoba es uno de los mejores, con lo cual si un municipio no tiene su propia carta orgánica, tranquilamente se puede regir por la ley orgánica como lo venimos haciendo nosotros, sí, hasta la fecha, y esa ley funciona muy bien. Pero ¿qué pasa? Hay ciertas cuestiones puntuales que hay que analizar en cada caso concreto, como es el nuestro, que por ahí sí ameritan modificar algunas cosas, manejarnos de alguna manera distinta que respecto a esta ley orgánica provincial, y que da sí la posibilidad de dictar nuestra carta orgánica, pero que no hay que caer en la ambición de querer, es mi opinión, ¿no es cierto? Sí, sí. No hay que caer en la ambición de querer hacer algo totalmente moderno y novedoso, porque se corre el riesgo de hacer una normativa, dicho mal y pronto, mala, y que después te deje atado de pies y manos. Insisto, claro. Si tenemos una ley que es muy buena, la idea es más bien copiar esa ley y modificarle aquellas cuestiones que sí requieren de alguna particularidad por nuestra economía, por nuestra geografía, por nuestra idiosincrasia, por lo que sea, ¿no? Concretamente, por dar algún ejemplo, nosotros en nuestra ciudad tenemos una particularidad que es que tenemos el Festival de Doma y Folclore, y el Festival de Doma y Folclore se realiza siempre a principio de año. Y el cambio de mandato, fíjate que es precisamente a mediados de diciembre. Sí, entonces resulta que si tenemos un cambio de mando, como fue el que nos tocó vivir a nosotros, que éramos de otro palo, digamos, ¿no? Ahora va a haber un cambio de mando que va a ser prácticamente una continuidad en ese sentido, sí, ¿no? Sí. De Picata a Zárate, no va a haber problema, digamos. Pero cuando nosotros nos tocó asumir allá por el año 2019 y la mayoría éramos totalmente primerizos,
asumimos un 10, 12 de diciembre y nos encontramos con un operativo que teníamos 15 días para armar todo eso, ¿no es cierto? Sí. Entonces imagínate que en ese caso amerita, por ejemplo, tener nuestra propia carta orgánica para decir, bueno, el cambio de mandato en Jesús María, en vez de ser en diciembre, va a ser en agosto, supongamos, sí, ya analizaremos cuál será la fecha oportuna. Entonces le da más tiempo al nuevo ejecutivo que asume y al legislativo a poder empaparse bien de esta realidad, estudiar, analizar y llegar al festival ya un poco más tranquilo y con las cosas más organizadas, ¿no es cierto? Bien. Por poner un ejemplo, otro ejemplo puede ser que se ha planteado también el de profesionalizar ciertos cargos, ¿no es cierto? Que ciertos cargos no sean netamente políticos y que cualquier persona pueda ocuparlos, sino que tenga que cumplir con ciertos requisitos. Estaría bueno, sí. Vulgarmente, elegidos a dedo. Sí, ni más ni menos. Para llegar a la carta orgánica, porque primero hay que cumplir ciertos pasos, como usted lo está explicando, pero necesitamos elegir convencionales constituyentes. Así es, la carta orgánica es, por decirlo de alguna manera comparativa y para que la gente se dé una idea, es ni más ni menos que la Constitución, en este caso de nuestra ciudad. Así como existe la Constitución nacional y existe la Constitución provincial, esta sería la Constitución municipal, como para que dimensionen la trascendencia y la importancia del tema. Como toda Constitución, consta de dos partes básicamente, una parte dogmática y una parte orgánica. Una parte dogmática en donde se sientan todos los principios, derechos, deberes de los ciudadanos de Jesús María, ¿no es cierto?, los valores, los objetivos, digamos. Y una parte orgánica que, como lo dice su nombre, tiene que ver con toda la organización del municipio en cuanto al Poder Ejecutivo, al Poder Legislativo, Tribunal de Cuentas, sistemas electorales y demás. Esta carta orgánica, tal cual, como lo decías, tiene que ser dictada por un cuerpo ajeno al municipio, es decir, no es el órgano legislativo ordinario, el Consejo Deliberante, quien la dicta, sino que es ni más ni menos que una convención constituyente, como se hizo por última vez nacional en el año 94, por ejemplo. Se convoca a un órgano legislativo exclusivo para ese fin, ¿no es cierto? Y por eso se habla de poder constituido y poder constituyente. En este caso sería el poder constituyente. A tal fin, bueno, hay que hacer ni más ni menos que una elección, convocar a ciudadanos para que a través de aquellos partidos políticos que estén habilitados para presentar candidatos en cualquier elección ordinaria, presenten su lista de convencionales a constituyentes. En el caso está previsto que tienen que ser 18 convencionales titulares, a razón del doble de los titulares del Consejo Deliberante, y 9 suplentes, con lo cual tenemos que reunir a 27 personas. No es tarea fácil, así que imagínense que hay que pensar muy bien al momento de armar la lista. En cuanto a los requisitos, no hay requisitos particulares, no es necesario ser abogado ni especialista en derecho público o administrativo. Los requisitos son los mismos que para ser concejal, con lo cual cualquier ciudadano básicamente mayor de 18 años y con domicilio en la ciudad de residencia puede ser convencional constituyente. Vale aclarar también que estos cargos van a ser ejercidos ad honorem. Ningún convencional constituyente va a recibir ningún tipo de remuneración por sus tareas. Esto, como les comentaba, se comenzó a hablar en marzo. En marzo lo que se hizo fue, a través de una ordenanza y por un pedido del Departamento Ejecutivo, dictar la necesidad de convocar a esta convención constituyente, dada la necesidad de crear nuestra propia carta orgánica. Eso quedó allí, no se quiso seguir con el tema porque ya comenzó toda la época electoral, venían las elecciones municipales, no queríamos que las cosas se confundan. Sí. Y desde el primer momento la idea fue tratar de que esta elección a convencionales constituyentes se haga algún día que haya elecciones, para evitar tener que paralizar otro domingo más toda la ciudad, con todo lo que eso implica de pérdida de gasto económico, no solamente para el municipio en cuanto al operativo, sino para el vecino que tiene que cerrar su negocio, la veda y todo lo que implica para los comerciantes, para los gastronómicos. Bueno, no hace falta profundizar mucho en el tema, está claro. Con lo cual siempre la idea fue pegarla a alguna otra elección. Así es que en este mes lo que hemos hecho es, a través de una ordenanza también, acogernos a una ley nacional, que es la ley 15.262, que es una ley que se llama de regulación de régimen de simultaneidad de elecciones. ¿Qué quiere decir? Que acogiéndonos a esta ley, podemos como municipio hacer una elección nuestra, ya sea elección de autoridades municipales o en este caso de convencionales constituyentes, el mismo día que haya una elección provincial o nacional. La idea es hacer precisamente la elección de estos convencionales constituyentes, el día de las elecciones generales nacionales, esto es el 22 de octubre. Sí. Así es.
Esa fue la idea del primer momento. Entonces hemos acogido a esta ley que nos permite hacerlo. ¿Cuál sería el funcionamiento? Sí. Al acogernos a esta ley, la cosa funciona de la siguiente manera. Se activan 2 juntas electorales. La Junta Electoral Local y asimismo la Junta Electoral, en este caso, nacional. La Junta Electoral va a tener la función principalmente de oficializar las listas que se presenten para candidatos a convencionales constituyentes. Una vez oficializada la lista, esta se remite a la Junta Electoral Nacional y allí se efectúa todo lo que es el proceso electoral en general bajo las normativas nacionales. Porque se trata de una elección nacional. Rige Código Electoral Nacional, rige todo lo que es electoral, se rige por leyes nacionales. Una vez que se celebra el escrutinio, la misma Junta Electoral Nacional también la que lo efectúa el escrutinio y luego remite las actuaciones, por así decirlo, nuevamente a la Junta Electoral Local para que ésta ya sí proclame a los candidatos a convencionales constituyentes que hayan sido electos para que puedan comenzar a cumplir sus funciones. Bien, excelente. Y en el momento, por ejemplo, que uno tenga que ir al cuarto oscuro, ¿cómo nos vamos a encontrar o cómo lo va a diferenciar la gente? Es algo que hoy no les puedo detallar con precisión. ¿Por qué? Porque precisamente, como les decía, al regirse esto por la Junta Electoral Nacional, en lo que tiene que ver con todo el acto electoral, con todo el proceso electoral, lo que dispone esta ley es que entre la Junta Electoral Local, el municipio y la Junta Electoral Nacional se tiene que consensuar, por así decirlo, se tiene que llegar a un acuerdo de cómo va a ser la boleta, de cómo va a ser, si va a haber un sobre aparte, si va a poner el mismo sobre. Y acá hay una particularidad. Ustedes saben que para las elecciones nacionales no hay boleta única. Es la clásica papeleta donde cada fuerza tiene su voto, su boleta, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa? Van a estar todas las boletas de cada uno de los candidatos a presidente y uno va a elegir a quien le gusta y lo va a poner en su sobre y después lo va a poner en la urna. Nosotros, a su vez, según nuestro Código Electoral Local, municipal, tenemos el sistema de boleta única. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Si con la Nación decimos, bueno, nosotros los convencionales constituyentes los elegimos con boleta única, listo, perfecto. La boleta única va a tener unas dimensiones, sin duda, mucho más grandes que las del sobre. Claro. Entonces probablemente se disponga que al voto para presidente lo pongas en el sobre y aparte pongas solita, como hicimos en nuestras elecciones municipales, la boleta única. O puede ser que la Junta Electoral Nacional nos diga, no señores, esto va a ser un problema, con lo cual le vamos a pedir que hagan una boleta común y no boleta única, y esa boleta va a ir dentro del sobre. No sé si me expreso. No es tan complejo como parece. Pero bueno, eso se va a definir en estos días, cuando se activen ambas juntas y comiencen estas conversaciones entre el municipio y las juntas para definir cuál va a ser la metodología, pero en definitiva yo creo que va a terminar siendo una boleta única para convencionales constituyentes que va a ir, si entra dentro del sobre y si no, por fuera. Bien, clarísimo. Concejal, lo tengo que despedir porque se me acaba el tiempo, pero queda abierta la posibilidad de que venga nuevamente cualquier otro día para seguirnos explicando justamente en lo que están trabajando. Bueno, yo les agradezco su tiempo, perdón si me hice muy extenso, no, por favor, pero la verdad que es algo muy interesante, así que te robo el último segundito, te pido la colaboración de ustedes como medio de difusión sobre este tema de la Carta Orgánica, porque como decíamos al principio es muy trascendente y por ahí la gente está cansada de las elecciones y no le va a prestar el interés que amerita. Así es que eso, les pido que lo difundan y yo quedo a disposición por cualquier tema. Muchas gracias. Igualmente el medio, cuando quiera, los micrófonos de la radio están abiertos. Gracias. Muchas gracias.